Bueno, familia, bienvenidos un día más al canal. Vamos con el tercer capítulo de inteligencia emocional. Hoy me he venido aquí al parque, al Charco de la Pava, zona verde, naturaleza. El día que he elegido no es el más óptimo por la ventolera que hace, parece que estamos en Tarifa, pero bueno, por darle un poquito de, no sé, de contexto, ¿no? De hecho, me he puesto el micrófono por dentro, espero que se escuche este vídeo bien. Después lo escucharé, espero que no se me joda por el viento, pero bueno, vamos a confiar en que sí. Vamos con el tercer capítulo de inteligencia emocional. La otra vez hablamos, en el capítulo 2, hablamos un poquito sobre la represión y la supresión, ¿no? Esto como el suprimir o el reprimir las emociones negativas no nos lleva más que a la enfermedad y a que se manifiesten conflictos en nuestra vida, ¿no? Por los tres niveles de manifestación del pensamiento. No sé si lo hablé en el vídeo anterior, pero bueno, te lo recuerdo. El pensamiento, todo pensamiento es creador y se manifiesta en algún nivel, ¿ok? Que yo reprima una emoción o que yo la suprima, no quiere decir que ese pensamiento no se vaya a manifestar. Se manifiesta, pero de manera inconsciente. De hecho, la sombra se expresa en esos conflictos no sanados, ¿ok? Ese sería el primer nivel. El primer nivel sería el emocional. El pensamiento se pone en contacto con mi cuerpo, genera una emoción. Esa emoción, al nosotros no hacerles caso, se proyecta afuera, en nuestra experiencia, y cuando en la experiencia tampoco nos hacemos responsables de que es una proyección, lo que ocurre es que el cuerpo lo somatiza, sería el tercer nivel. Primer nivel emocional, segundo nivel el experiencial, en las relaciones, en el trabajo, lo que es la experiencia, el plano pragmático, y el tercer nivel sería el sintomático, en el cuerpo. Ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí el cuerpo dice o te responsabiliza, porque ya no hay vuelta atrás, es una manera de avisarnos. Así que vamos a seguir con esta formación y fíjate el texto que tengo aquí. De los mecanismos utilizados para mantener el sentimiento reprimido, bueno, hablamos de que la diferencia entre la supresión y la represión es que la represión sucedía de manera automática. Es decir, negábamos la emoción de manera automática, inconsciente, ¿ok? Y la supresión lo hacíamos de manera consciente, ¿ok? Pero al final estamos negando la emoción, da igual, una forma u otra, una se hace de manera consciente, por lo tanto, digamos, como que en la supresión estamos más cerca de poder trascenderlo, porque lo podemos ver. En la represión es de manera automática. Y fíjate lo que dice aquí, de los mecanismos utilizados por la mente para mantener el sentimiento reprimido, la negación y la proyección son quizás lo más conocido. Es decir, ¿cómo hace la mente para seguir perpetuando ese engaño, ¿no? Para seguir haciéndonos creer que ese error de percepción no está dentro, sino que está fuera? Pues a través de la negación y de la proyección. Es la manera que tiene el ego de perpetuarse, ¿bien? El ego son todas esas creencias, son todas esas percepciones, son toda esa narrativa, toda esa historia que nos hemos contado. Toda esa idea, toda esa interpretación. Esto es muy interesante. Tú no estás reaccionando ante unos hechos, tú estás reaccionando ante tus propias interpretaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre automáticamente cuando experimentamos esa emoción? La mente, el ego, para garantizar su supervivencia, para que esa historia que nos hemos contado siga vigente, lo que hace es que la negamos. Y al negarlo automáticamente lo proyecto. Niego que esto proviene de mi interior y lo que le achaco, esta emoción o esta sensación o esta perturbación, se la achaco al mundo externo. Es decir, yo la niego, esto no está en mí y automáticamente lo proyecto fuera. Ese es el mecanismo que utiliza la mente para seguir garantizando el engaño. La mente barra ego, ¿ok? La mente es igual al ego. Bueno, acabamos de tener un percance. Se ha caído el trípode, pero son cosas del directo, familia. Ya sabéis que aquí siempre pasa algo. El ego, te jode, ego. Sí, estamos hablando de ti. ¿Qué pasa? ¿Te revela? Pues revélate. Esto es lo que hay, ¿vale? Así que, fíjate lo que dice aquí. La negación deriva en bloqueos importantes de las emociones y la maduración. Es decir, vamos a volver a leer esta frase. La negación deriva en bloqueos importantes de las emociones y la maduración. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo negar estas emociones
se va a reflejar en bloqueos y en que esa emoción se siga perpetuando. Por lo tanto, más bloqueo. Que yo niegue en mí esta emoción va a provocar que lo proyecte en la experiencia. Por lo tanto, voy a ver fuera mucha fragmentación, mucha separación. Voy a ver un mundo hostil. No porque el mundo sea hostil, sino porque para yo seguir otorgándole veracidad a eso que estoy sintiendo, necesito manipular el mundo externo al parecer de esa creencia que se está poniendo en contacto con mi cuerpo y está generando la emoción. ¿Ok? Esto es un mecanismo inconsciente, lo hacemos inconscientemente. Ese, como digo, es la manera que tiene el ego de garantizar esa supervivencia, ¿no? Haciéndonos creer que todo esto es por culpa del mundo externo, cuando realmente es un bucle, es una manipulación inconsciente por nuestra parte para seguir manteniendo el propio engaño, y esto hace que la emoción se perpetúe. Es decir, esto es muy sencillo. Creo que soy insuficiente, proyecto la insuficiencia, veo insuficiencia ahí fuera, que es una proyección, y ahora le exijo y le reclamo a eso que es una proyección, eso que yo creo que me falta. Entonces me sigo manteniendo en ese bucle. Dice, generalmente va acompañada del mecanismo de la proyección. La negación siempre va acompañada del mecanismo de la negación, de la proyección, perdón, es automático. Lo niego y lo proyecto. Lo niego en mí y para reafirmar esa negación, es decir, que esto no es por culpa mía, pues lo proyecto ahí fuera. Como consecuencia de la culpa o el miedo, reprimimos el impulso o el sentimiento. Es decir, como consecuencia de la culpa o del miedo, que no es otra cosa que la falta de comprensión, como yo no comprendo, me niego a comprender esto que estoy experimentando porque no lo abrazo, porque es una emoción que está fuera de los estándares que yo puedo controlar, pues esto me genera una incomprensión. Como el niño que va a la piscina, el primer día de natación y ve un contexto hostil, no está acostumbrado. ¿Qué es lo que hace? Que llora. Llora porque está viendo una piscina que no está acostumbrado a ella, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que el niño interpreta que esto es algo peligroso. Cuando el niño atraviesa ese miedo, resulta que llora, pero ahora por no querer salirse de la piscina. ¿Entendemos esto? Entonces, el miedo no es más que falta de comprensión, no es más que falta de amor. La pregunta es, ¿existe el miedo o soy yo que al defenderme y al huir estoy fabricando ese miedo? Por lo tanto, como consecuencia de esa falta de comprensión, nosotros reprimimos ese sentimiento, lo reprimimos, no lo soltamos. Es decir, si tú quieres una vida gobernada por el miedo, solo tienes que huir del miedo. El hecho de huir del miedo lo está haciendo real. Es la manera de la que lo reprimimos, lo controlamos, lo mantenemos aquí. Al querer huir de él, lo mantenemos aquí. Porque yo no tengo que huir de nada que no exista. Por lo tanto, el huir de eso lo está haciendo real. En lugar de sentirlo, lo proyectamos sobre el mundo. En lugar de abrazarlo, lo que hago es que lo proyecto automáticamente, por la falta de comprensión y por el miedo. Experimentamos la sensación de que le pertenece a ellos. Eso es lo que experimentamos. Yo estoy mal. ¿Por qué? Estás mal porque tu jefe te ha hecho una bronca, porque te han echado del trabajo, tú estás mal porque tu pareja te ha dejado. Eso es lo que creemos. Pero realmente ese hecho es algo neutral. Es algo neutral. ¿Por qué? Porque si yo me sintiera pleno, no me siento rechazado ni traicionado por mi jefe. El problema es que le otorgamos valor a las cosas externas. Es decir, yo creo que mi plenitud depende del dinero. A que si tú tuvieras 1 millón de euros en el banco, te sudaba los cojones que tu jefe te echara del trabajo. Entonces ese acontecimiento no puede ser real, porque está condicionado, ¿me entiendes? Lo que ocurre ahí es que como yo le otorgo mi valor al dinero, pues entonces en base a esa interpretación genero una traición por parte de mi jefe. Pero el acontecimiento en sí es neutral, esto es un boom. Por eso dice aquí que experimentamos que esta sensación le pertenece a ellos. Fíjate esto que es importante. ¿Por qué tú crees que el ego te hace creer que la culpa de tu sensación está ahí fuera? ¿Por qué?
porque lo de fuera siempre es cambiante, por lo tanto siempre es infinito, porque no es real. Por eso siempre nos coloca una excusa, cuando no es el jefe, cuando no es la parienta, cuando no es el trabajo, cuando no es que has pisado una mierda, cuando no es que se te han roto las llaves del coche, cuando siempre hay algo. Pero la realidad es que el motivo de tu sensación de perturbación viene dado por un apego, por una identificación, siempre es un apego. Por eso el ego nos hace creer que el problema está fuera, porque fuera siempre hay infinitas excusas para el ego. ¿Me explico? Esto es otro boom mental, porque claro, nada que sea cambiante puede ser real. Oye, ¿que tu jefe te ha traicionado es real? Pues es real porque mi valor depende del dinero, pero si yo tuviera 1 millón de euros en el banco, ese tío no me ha traicionado, me río de él. ¿Me entiendes? Fíjate, todo aquello que nos haga creer que nuestro valor está fuera, siempre se va a sostener en el orgullo o en el victimismo, pero que es lo mismo, porque calibran en miedo. Claro, si me echan del trabajo y tengo 1 millón de euros en el banco, me río de mi jefe, porque me creo más empoderado, me creo mejor que tú porque tengo más dinero que tú. Pero sin embargo, si mi jefe tiene más dinero que yo, entonces él tiene más valor que yo y por lo tanto me ha traicionado. ¿Entiendes? Pero es un puto acontecimiento neutral. No es cierto. ¿Cómo va a ser cierto? Si depende de. Algo que depende de no puede ser cierto. No puede ser real. Si mi personalidad depende de algo externo, no puede ser real. Porque es cambiante. Y algo que dependa de unos acontecimientos y que sea cambiante no puede ser real. Lo real tiene que ser eterno. Me explico, lo real es el presente, lo que siempre está. Lo irreal es creer que hay un pasado que me condiciona y un futuro al que tengo que llegar. Fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros proyectamos esto en ellos. ¿Y sabes en qué se convierte ellos? Ellos se convierten en lugares, en instituciones, en las condiciones sociales, en el destino, en Dios, en lo que quiera. Lo que te he dicho antes, para el ego es infinita, las causas están fuera para el ego, porque así tiene infinitas excusas para seguir perpetuando el engaño. Por eso dice aquí que la culpabilidad se sitúa en las personas, en los lugares, las instituciones, los alimentos, las condiciones sociales, el destino, la suerte, el diablo, los extranjeros, los grupos étnicos, los rivales políticos, lo que sea, fuera de nosotros, lo que sea, da igual. La proyección es el principal mecanismo utilizado en el mundo de hoy. Vivimos proyectados completamente, proyectados en un futuro al que tenemos que llegar, proyectados en papá político. Papá político tiene la culpa. Si no es papá político, tiene la culpa tu expareja, que no te da lo que tú necesitas. Si no tus padres, que no te han dado el amor. Siempre hay una proyección. Pero lo de fuera es irreal, no puede ser real lo de fuera, porque es cambiante. Y nada que sea cambiante puede ser real, porque no es eterno. ¿Quién es real? ¿El tú de 15 años, el tú de 20 o el tú de 30? Porque cuando tú tenías 15 años, resulta que para ti esas creencias eran verdad. Y toda tu identidad se la otorgabas a esas creencias, pero cuando tenías 20 años pensabas otra cosa totalmente que cuando tenías 15 o 10. Es más, lo que pensabas con 20 te hacía creer que lo que pensabas con 15 o con 10 era una locura. Y tú decías con 20, ahora sí estoy en la verdad, ¿cierto? Ahora sí sé que lo que estoy pensando es real. Pero cuando llegas a los 30, cambias completamente de creencia. Entonces no puede ser real, porque es cambiante. Fíjate hasta qué punto que le brindamos toda nuestra identidad a algo que es cambiante, como unas creencias. Y las creencias son de naturaleza irracional y adaptativa. Es decir, no tienen ningún tipo de lógica, porque se van adaptando al medio. Esto es un ejemplo que pongo yo siempre. Imagínate, en Japón se tira un eruto después de comer, la familia. Aquí, si tú te tiras un eruto, te pueden echar del restaurante. Pero fíjate, si tú fueras a Japón a vivir con una familia japonesa, al cabo de los 2 meses de convivencia, acabarías eruptando en la mesa, porque si no eruptas, serías un mal educado. Te adaptarías al medio, igual que te adaptaste al medio cuando entraste en el instituto, igual que te adaptaste al medio cuando eras un niño pequeñito y percibiste que habían cosas que le gustaban y cosas que no le gustaban a papá y a mamá. Para que no me riñeran, para no sentirme aislado y rechazado, aparentaba ser algo que no era y negaba aspectos propios de mi naturaleza para sentir el amor, o eso creía. Entonces hacemos de nuestros hijos recipientes de amor condicionado.
La proyección es el responsable de todas las guerras, de todos los conflictos. Cuando hay una proyección, hay un posicionamiento. Si hay un posicionamiento, ya estoy creando un bando contrario. Mientras más me posicione yo con los del PP, pues más conflictos voy a tener con los del PSOE. E incluso con los que no son ni del PSOE. Porque voy a querer adaptar y voy a querer atraer a todas las personas a lo que yo creo, voy a querer imponer mi posicionamiento, por lo tanto voy a estar en conflicto. ¿Se va a caer otra vez o no? Quédate, por favor, que me quedan 2 minutos. La proyección es el responsable de todas las guerras, de los disturbios y los desórdenes civiles. Incluso se anima a odiar al enemigo para convertirse en un buen ciudadano, ¿verdad? ¿Cuántas veces ocurre esto? Que nos vanagloriamos de nuestros valores a través de pisotear a los otros. Es decir, yo tengo que demostrar lo que yo valgo a través de pisotear a otros, ¿verdad? Es una proyección de culpa, es una manera de decir la culpa no está en mí, la culpa para ti, y cuando alguien hace algo aparentemente mal, o cuando a alguien que le va la vida bien y de pronto tiene una quiebra económica, hay algo por dentro como que, menos mal, no soy tan desgraciado, mira, mal de mucho, como dicen, consuelo de tontos, ¿no? Estamos constantemente buscando un culpable ahí fuera. ¿Para qué? Para tener una excusa y así poder proyectar nuestro odio. Pero ese odio es el odio que sentimos hacia nosotros mismos por no saber responsabilizarnos de nuestras emociones. El intento de odio hacia los demás no es más que el propio odio que siento hacia mí mismo, pero como es insostenible el poder reconocerlo, porque si lo reconozco entonces se deshace ese engaño y me tengo que responsabilizar de que todas las decisiones que he tomado en mi vida han sido las que me han llevado a la vida que hoy mismo estoy viviendo y a los conflictos que hoy mismo estoy experimentando. Eso es muy duro para el ego. ¿Por qué? ¿Por qué es duro para el ego? Porque supone la muerte del mismo. Por eso la espiritualidad es salvaje. La espiritualidad salvaje al principio. Después, cuando estás en un punto en el que has ido hacia adentro, te ríes del mundo y te puedes poner a cantar una bulería aquí y puedes estar hablando de inteligencia emocional y cantarte una bulería y te pueden decir que tú no eres serio para dar psicoterapia y te la resbala y encima amas a esa persona. ¿Por qué? Porque sabes que es un maestro, que todo es un maestro, que todo es un reflejo, que no existe el conflicto. ¿Me explico? Entonces te permite ser tú, te permite sacar tu ser genuino y eso es éxito, eso es autorrealización y eso es manifestación acelerada consciente y te conviertes en un campo atractor. Yo estoy teniendo ahora una oleada de trabajo en psicoterapias que es abrumadora. Para mí era impensable poder tener los resultados, la facturación que estoy teniendo hoy día. Era impensable hace muy poco tiempo. Y todo se debe ¿a qué? A que he ido hacia adentro, a que he respaldado una fe inquebrantable. ¿En qué? En mí, no. En la vida, en lo que soy de verdad. Creer en mí es creer en el ego, y el ego es algo perecedero. No tiene sentido, no es sostenible. Es la diferencia entre desarrollo personal y autoconocimiento. ¿Es malo el desarrollo personal? No es malo ni es bueno. Es simplemente que para tú poder crear un personaje sostenible que no te asfixie, primero tienes que desmoronar ese personaje viejo, ese personaje basado en la identificación, en la culpa. Y ahora cuando has ido hacia adentro, cuando has derribado todas esas barreras, toda esa estructura egoica, ahora construyes un nuevo personaje mucho más desahogado, mucho más liviano, mucho más consciente, ¿ok? Mantenemos nuestra autoestima a costa de los demás, ¿verdad? A costa de los demás mantenemos nuestra autoestima. Cuando a alguien le va mal, nosotros nos alegramos, porque es como una manera de poder quedarme tranquilo conscientemente de que, mira, no soy tan desgraciado, pero realmente inconscientemente estoy reafirmando una insuficiencia. ¿Por qué? Porque necesito verte mal para yo sentirme mejor, conscientemente, pero realmente es insuficiencia. ¿Por qué? Porque dependo de ti para yo aparentemente creer que soy. Pero eso no puede ser el ser, porque el ser es incondicional. Me explico una puta volada, sí, el que lo coja bien y el que no, pues
que entre en mi comunidad y en mis webinars, ¿vale? Que por cierto, día 16, 17, 18 vamos a tener una formación intensiva de 3 días, Reconócete, donde va a ser transformador. Vamos a ir hacia adentro y vamos a desmembrar al ego, ¿ok? Solo para valientes, porque es algo amoroso. Y eso es la valentía. La valentía no es sacar la cabeza por la ventanilla del coche y cagarte en todo lo cagable. Eso no es, eso es tener miedo. Hoy me decían, no, es que yo tengo mucho carácter, estoy siempre como a la defensiva. Pues eso no es tener carácter fuerte, eso es tener un carácter débil. Por eso no puedes controlar tu temperamento, por eso eres reactivo al mundo externo. Eso es ser una víctima o creer que eres víctima y vulnerable. Mantenemos nuestra autoestima a costa de los demás y con el tiempo esto se deriva en descomposición social, hay fisuras. Por eso las noticias, por eso los telediarios tienen tanto interés en esas noticias separatistas. ¿Para qué? Para separar el pueblo, para separar a la humanidad, y entonces de esta manera que haya fisuras. Divide y vencerás, ese es el lema, para que el miedo se apodere de nuestra realidad, pero el miedo no existe y algo que no existe no se puede apoderar de ti. Familia, os amo, hasta la próxima.